El rico sheriff entregó la hija paralizada al ranchero como si fuera una burla, pero él descubrió el valor que ella escondía. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El calor caía sobre el territorio de Arizona como una mano pesada. La luz de la tarde dibujaba sombras largas sobre la tierra reseca del rancho, extendiéndose hasta perderse en el horizonte apenas interrumpida por arbustos secos, postes de alambre, y la lejana sierra que se tragaba el cielo. Ellie Decker estaba junto al corral con un rollo de alambre de púas en un brazo y unas pinzas oxidadas en la otra mano. Llevaba toda la mañana reparando el cerco del norte, trabajo lento, paso a paso, cada movimiento medido. Su pierna izquierda arrastraba un poco tras la derecha tiesa por una vieja lesión, recuerdo de los años duros en el campo. Nunca se quejaba de ello, no se quejaba de nada. Ellie llevaba 7 años viviendo solo en esas tierras. Cuidaba ganado, algunos caballos y un par de gatos del granero a los que nunca puso nombre. La mayoría de los días eran silenciosos y así los prefería. Después del incendio que le arrebató a su esposa y al hijo que nunca alcanzaron a bautizar, había dejado de buscar ruido, había dejado de buscar cualquier cosa. Su vida se resumía en despertar y trabajar, comer frijoles de la olla, sentarse frente al fuego, dormir en un catre junto a la ventana y repetirlo todo otra vez. Cuando escuchó la carreta no se movió de inmediato. Solo se detuvo con las pinzas colgando flojas en su mano, girando la cabeza apenas hacia el sonido, el crujir de las ruedas de madera, el trote apagado de un caballo sobre la tierra seca. Esperó hasta que apareció en la cuesta una carreta solitaria tirada por un animal cansino, subiendo hacia su rancho, sin apuro, sin propósito claro. Ellie reconoció al hombre antes de que el vehículo llegara al claro. El sheriff Mercer. Sus hombros se pusieron rígidos. Aquel hombre siempre parecía sonreír a costa de alguien más. Era corpulento, con un bigote gris encerado con exceso de cuidado para aquellas tierras. Tenía poder en el pueblo, pero a Ellie nunca le importó la vida de ahí. Él no les debía nada y ellos le devolvían el favor. Ese era el acuerdo. Ellie dejó las pinzas en el suelo y esperó mientras la carreta se detenía. El sheriff no bajó de inmediato. Jaló las riendas, calmó al caballo y luego apoyó un codo en el muslo como quien prepara un espectáculo. Detrás de él, en la parte trasera, iba una mujer. Estaba erguida, cubierta con una manta color marrón claro, recargada contra una caja, su rostro girado hacia las colinas, el mentón levemente alzado, los ojos imposibles de leer bajo el resplandor. Su cabello largo, rojizo, enredado, como si hacía tiempo no pasara un peine. El vestido beige estaba gastado, roto en la costura del hombro, flojo en el busto, ajustado en la cintura. No parecía preocuparse por ocultarse. Mercer golpeó las riendas contra la pierna y sonrió. «Pensé en darme la vuelta por aquí», dijo con voz fuerte, llenando el aire. «Creí que te vendría bien algo de compañía». Ellie no respondió. El sheriff señaló la parte trasera de la carreta. «Clara, mi hija, ¿la recuerdas?» La mirada de Eli se desvió hacia la joven y volvió al sheriff. La recordaba vagamente de años atrás, montando de lado por el pueblo con guantes de encaje y botas limpias. Pero eso fue antes del accidente, antes de desaparecer de la vista de todos. El caballo cayó sobre ella, soltó el sheriff como si fuera un detalle menor. Le partió la espalda, no puede mover las piernas. Desde los 22 años, ahora tiene 24. Los doctores dicen que nunca volverá a caminar. Ellie no preguntó por qué le contaba eso. El sheriff se estiró, tronándose el cuello. «La verdad ya no me sirve mucho así. ¿Gasta dinero?» «Las enfermeras se han ido y bueno». Rió con cinismo. «Un hombre como tú podría aprovechar tener una mujer cerca. Tú no tienes a nadie, ella tampoco». ¿A poco no cuadra? Ellie seguía sin decir nada. Ni siquiera miraba a Clara aún, aunque sentía su mirada recelosa como la de un animal acorralado, esperando el mínimo error. El sheriff bajó de la carreta, sus botas golpeando el polvo con arrogancia. «No es obligación, nomás pensé en hacerles un favor a los dos». Ellie lo observó entonces firme y sereno. «Viniste hasta acá solo para entregar a tu hija como si fuera ganado. Está alimentada, vestida y todavía conserva buena cara.
Si eso te importa, replicó Mercer. La mandíbula de Eli se tensó un instante antes de relajarse. Caminó hacia la carreta cojeando con pasos calculados hasta quedar frente a la muchacha. Su piel era clara, no enfermiza. Sus pómulos afilados, la boca llena. Los ojos de un azul que quemaba lo miraron con una mezcla de orgullo y furia contenida. Vio la tensión en su mandíbula, las manos apretadas sobre el regazo, los nudillos blancos. ¿Quieres estar aquí?, preguntó él y su voz apenas un susurro. No para el sheriff. Para ella. Clara parpadeó. Luego asintió una sola vez. No con prisa, sino con certeza. Eso bastó. Eli giró sin una palabra y caminó hacia el granero. El sheriff soltó una carcajada detrás de él. Así nomás la aceptas. Con una sola palabra Eli lo ignoró. Encontró unas tablas anchas junto al gallinero y comenzó a arrastrarlas paso a paso sobre la tierra seca. Colocó las tablas desde la parte trasera de la carreta hasta los escalones del porche. Cuando volvió hacia el carro, Clara lo observaba. Su mano seguía aferrada a la manta sobre sus piernas. No dijo nada. Solo se inclinó, pasó un brazo por su espalda y el otro bajo sus rodillas. Ella no se resistió. Tampoco colaboró, pero al sentir su peso en brazos, percibió lo ligera que era. Conservaba cierta suavidad, curvas que se apretaban contra su pecho. Sin embargo, era frágil de una manera que lo obligaba a sujetarla con más firmeza. La subió por la rampa, cruzó el porche y entró en la cabaña. Adentro todo era sencillo, un catre, una estufa, una mesa y algunos estantes. Limpio, aunque gastado. Ella alcanzó a ver un pequeño kilt doblado junto al fogón, un rifle colgado sobre la repisa, un lavamanos de esmalte desconchado. Una vida reducida a lo esencial. La acomodó con cuidado en el catre y se apartó. Ella misma ajustó la manta manteniendo el torso erguido. Sus manos se quedaron cerca del pecho, alando con disimulo el escote roto, aunque sin cubrirlo del todo. Él la miró un segundo más, luego se dio la vuelta y salió. Cuando regresó la carreta ya se perdía cuesta abajo, dejando una estela de polvo. Eli se quedó un instante en el patio. Después fue al granero. Dio de comer a los caballos. Arregló un cerrojo. Trabajó hasta que el sol bajó. Y las sombras se alargaron. No habló. No pensó en lo que vendría. Dentro Clara permanecía sola en el catre. Sus ojos seguían las grietas del techo, las vetas de la madera en las paredes. Escuchaba los pasos de él afuera, silenciosos pero constantes. Respiraba despacio. Respiraciones de esas que uno toma cuando no sabe si ya está a salvo, pero sospecha que tal vez por fin lo esté. No entendía por qué él había aceptado. No sabía qué esperaba de ella, si esperaba algo. Pero no había fijado la vista en sus piernas, no había fruncido el gesto. No la había tocado como otros. Y de algún modo eso sonaba más fuerte que cualquier palabra. La mañana siguiente amaneció tranquila sobre las colinas, un silencio propio de tierras lejanas, a caminos y pueblos. La luz del sol entraba inclinada por las rendijas de la cabaña, el polvo flotando como hilos dorados. Eli ya llevaba horas despierto. Se movía por el rancho sin hacer ruido, alimentando el ganado, revisando la bomba de agua, apilando leña bajo el cobertizo antes de que subiera el calor. Sus movimientos eran firmes, repetidos. Era la única forma en que sabía pensar trabajando. Dentro de la cabaña, Clara seguía en el catre con los ojos abiertos. No había dormido mucho. El colchón era más duro de lo que acostumbraba, pero no fue eso lo que la mantuvo en vela. Era el silencio verdadero. No el que antecede a un portazo o a pasos violentos, sino el que permanece incluso cuando la respiración se contiene. No había voces ásperas, ni pisos crujiendo, ni hombres merodeando la ventana fingiendo no mirar. Solo el viento entrando por una contraventana agrietada, y el leve quejido de la madera asentándose. Se movió como pudo sobre la cama, acomodando los brazos para incorporarse mejor. La manta se había corrido durante la noche, dejando a la vista el cuello de su vestido otra vez. Ella lo alzó metiendo con práctica el hombro roto en la costura. Sintió arder un poco sus mejillas, no por vergüenza, sino por haber sido mirada ayer, mirada de verdad y sin permiso.
No estaba acostumbrada a ese tipo de mirada, no la que pide o espera algo. Ese hombre Eli no la había visto con hambre ni con lástima, solo con conciencia de que estaba ahí, como si bastara con reconocer su presencia. La puerta rechinó al abrirse. Eli entró con una taza de peltre llena de agua y un plato de cerámica cuarteada con un trozo de pan de maíz y frijoles. Lo puso sobre la mesa a su lado sin decir nada. Ella lo siguió con la vista. Él no cruzó miradas. «Puedo alimentarme sola», dijo ella. Él asintió y se hizo a un lado. Ella respiró hondo y alargó la mano hacia el plato. Sus dedos eran firmes, pero el cuerpo no se acomodaba sin dificultad. Se apoyó en la cabecera y consiguió arrastrar el plato a su regazo. Los frijoles estaban fríos. Se los comió de todas maneras. Eli se sentó en la silla junto a la estufa y se sirvió café de la olla de hojalata puesta entre las brasas. El cuarto permaneció en silencio salvo por el chocar de la cuchara en el peltre y el crujir de la madera bajo el peso. «¿Por qué me aceptaste?», preguntó al fin voz baja, casi plana. Él la miró por primera vez esa mañana. «Tú dijiste que sí», contestó sin rodeos. «Eso no es una razón. Fue suficiente». Ella lo observó un rato más, intentando leer algo en su cara, pero era difícil. Sus ojos siempre tranquilos, la mandíbula siempre firme. No la evitaba, pero tampoco invitaba a hablar. No era frialdad, más bien como si no supiera qué decir o cómo. «No haces muchas preguntas, ¿verdad?». Él se encogió apenas de hombros. «Solo cuando necesito respuestas». Clara asintió para sí misma. Eso tenía más sentido que todo lo que había escuchado de un hombre en años. Aún así, parte de ella no terminaba de confiar. Desde el accidente la habían ido pasando entre parientes y cuidadores. Algunos crueles, otros indiferentes, la mayoría cansados de su presencia. Cuando su padre la dejó allí esperaba lo mismo. Tal vez algo peor. Se había preparado para la humillación, el rechazo, la indiferencia. En cambio, ese hombre le había construido una rampa. Miró alrededor del cuarto. «¿Y dónde se supone que...?» «Ya sabes». «Vaya», preguntó. «Atrás hay una letrina», dijo Eli. Le puse un banco adentro. «¿Puedo ayudarte a llegar?» Ella frunció el ceño. «¿Entonces esperabas que me quedara...?» Él no contestó de inmediato. «Yo no hago caridad», dijo. «Si alguien está aquí, coopera. Si quieres irte, no te detendré. Pero si te quedas, tendrás tu lugar. No como visita». Sus ojos se entornaron un poco. «¿Y esto qué es?» «Un trato. Tú me das comida y yo, ¿qué? Lavo ropa desde la silla. Caliento tu cama algún día». El rostro de Eli no cambió. «Yo no pedí eso». Ella lo observó buscando un destello de intención, pero no había nada, ni vergüenza, ni ofensa, ni deseo. Solo firmeza. Eso la desconcertaba más que la crueldad. «No sé qué hacer aquí», murmuró. «Ya lo descubrirás», dijo él, luego se levantó y salió. Ella escuchó el rechinar de la puerta mosquitera después cerrarse. Sola bajó la mirada a su regazo. Las manos le temblaban un poco. No lloraba desde antes del accidente. No lo haría ahora. Pero algo se movió bajo sus costillas, algo que no sentía desde hacía mucho. Posibilidad. A media mañana, él regresó con 2 tablas y una caja de clavos. Ella lo miró desde la puerta abierta mientras medía un tramo del porche junto al escalón. Trabajaba sin decir nada, el sudor marcando el ala de su sombrero. Clavaba con golpes firmes, se arrodillaba despacio por su pierna mala, acomodaba la madera casi por instinto. Ella se adelantó rodando en la silla que él había sacado del granero. No era cómoda, pero se movía y le daba cierta independencia. Se acercó hasta el borde del porche y miró al suelo. «¿Eso lo hiciste para mí?», preguntó. Él no dejó de clavar. «Iba a hacerlo para el gallinero. Tú lo necesitabas más». Ella no sonrió, pero la garganta se le apretó un poco. «Puedo lavar verduras, limpiar frijoles, si me los traes». Él asintió sin mirarla. «Bien». Clara giró la silla y volvió al interior. Las manos aún le temblaban en los aros.
Ellie terminó la rampa y se inclinó para revisar la pendiente. No lo dijo en voz alta, pero su oferta de ayudar significaba algo. No porque él lo necesitara, solo porque demostraba que ella no estaba esperando que la rescataran. Esa noche hablaron poco. Ella peló papas. Él saló carne de cerdo. Comieron en silencio. Ella preguntó si siempre había vivido solo. Él contestó que no siempre. Y no explicó más. Cuando afuera oscureció y la lámpara de aceite parpadeaba dentro de la cabaña, Ellie se sentó junto a la ventana y afiló su cuchillo. Clara estaba en la silla frente al fogón. El cabello suelto, ahora los ojos suaves pensativos. No sabía cómo sería el día siguiente. Pero por primera vez en 2 años, nadie esperaba que desapareciera. Y eso ya era algo. La tercera mañana llegó con viento frío y un cielo gris pizarra que anunciaba el cambio de estación. Ellie ya había salido antes del amanecer, revisando los cercos del potrero este donde los coyotes rondaban. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Clara en el lavamanos con un trapo húmedo, limpiando el alféizar de una ventana desde su silla, la que él había reforzado ruedas más anchas para el piso irregular y apoyabrazos firmes. Nunca preguntó si ella la quería. Ella tampoco preguntó por qué la hizo, pero la usaba. Y eso bastaba para ambos. Clara lo notó de pie en la puerta y se enderezó un poco. El cabello recogido en un nudo flojo. El vestido remendado en el cuello con hilo azul del costurero que él había puesto días atrás en el estante. Ella no dijo nada cuando lo encontró, pero lo aprovechó. Su pecho se movía bajo la tela al respirar, pero ahora el vestido le quedaba mejor. Menos improvisado, más intencional. Encontré una escoba, dijo con sencillez, barriendo cerca del fogón. No es gran cosa, pero sirve. Ellie asintió, se quitó el sombrero y lo colgó en la estaca junto a la puerta. Es suficiente. El silencio después de eso no resultó incómodo. Era lo más parecido a una conversación entre ellos. Corto, simple, honesto. Clara bajó la mirada al trapo y luego hacia él. ¿Por qué arreglaste la silla? Él no se sentó. Solo apoyó la mano en el borde de la mesa. Necesitabas moverte con más facilidad. Yo podría haberlo pedido. No hacía falta. Ella estudió su rostro. No había sonrisa ni calor, pero tampoco dureza. Solo esa calma silenciosa que él llevaba encima como un abrigo viejo. Los ojos de Clara se desviaron hacia su pierna. La rodilla izquierda que nunca terminaba de estirarse cuando caminaba. Ya lo había notado, por supuesto. Cómo apoyaba más un lado. Cómo tardaba un poco más en subir los escalones. ¿Qué te pasó en la pierna?, preguntó. Él vaciló, luego respondió directo. En Gettysburg me dieron un tiro en la rodilla. El doctor dijo que la perdería. No fue así, pero nunca volvió a ser igual. Ella dejó que esas palabras se asentaran. Peleaste por la unión. No me importaban los bandos. Solo me apunté cuando se llevaron a mi hermano. Y cuando terminó la guerra, volví. La casa se había quemado. Mi esposa y mi hijo adentro. No me quedé mucho. A Clara se le cerró la garganta. No esperaba que le contara eso. La forma en que lo dijo sin tono, sin emoción, lo hacía más pesado todavía. Como si la carga nunca se hubiera ido. Solo se hubiera hundido demasiado para salir. Lo siento, dijo ella. Él asintió. No tienes por qué. Más tarde ese día, Ellie enganchó la carreta y le dijo que estaría fuera casi toda la tarde. Víveres, harina, sal, quizá clavos. Ella no preguntó si podía ir. Sabía que no. Subirla y bajarla de aquel carro sería casi imposible sin hacer algo especial. Y él no era del tipo que expondría a alguien como ella a las miradas en el pueblo. No si podía evitarlo. Cuando él se fue, Clara rodó hasta la ventana trasera y miró hacia la llanura. El polvo se levantaba en remolinos pequeños alrededor del patio. El horizonte parecía no tener fin. Todavía no sabía qué significaba ese lugar para ella. No era un hogar. No todavía. Pero tampoco una jaula. Y solo eso ya lo hacía distinto. Dentro comenzó a ordenar. Los estantes estaban atiborrados de trastos sueltos, frascos vacíos, calcetines disparejos.
Jaló una caja de madera hasta la mesa y empezó a clasificar las cosas. El orden le ayudaba, le hacía sentir que el suelo no se movía bajo sus pies todo el tiempo. Al limpiar la mesa, su mano rozó algo arrinconado, un montón de tela doblada. Desplegó una y encontró un vestido. No era nuevo, pero estaba cosido con cuidado. Algodón suave, verde oscuro. Un poco ancho en la cintura, las mangas vueltas una vez. Un vestido de mujer. Claramente había pertenecido a otra. Lo dejó sobre la mesa despacio. ¿Sería de su esposa? No había fotografías por ahí. Ni recuerdos, solo ese vestido doblado con cuidado y escondido. Cuando Eli regresó el anochecer, ya se había trepado por los cerros. Traía 2 costales. Uno de harina. Otro de sal. Los dejó junto a la estufa sin decir nada. Clara no preguntó nada del pueblo, ni quién lo había visto ni qué habían comentado. Pero él soltó algo mientras llenaba la olla de agua. Mercer estaba en la tienda. Ella levantó la vista de golpe. ¿Y qué dijo? Trató de reírse. Preguntó cómo se estaba acomodando la inválida. Dijo que me arrepentiría. Ella apretó la mandíbula. ¿Y qué respondiste? Nada. Ella bajó la mirada. Él cree que soy un castigo. Algo de lo que tarde o temprano te cansarás. Eli removió el agua con la punta de la cuchara. Luego dijo en voz baja, no sabe nada. Esa noche Clara se puso el vestido verde. Quedaba flojo en la cintura. Pero el corpiño la abrazaba justo como debía. Y el color hacía que su piel pareciera menos pálida. Cuando entró rodando a la cocina, Eli la miró de reojo y volvió al fuego. Sin reacción. Pero ella notó algo distinto en sus hombros. Una tensión. Y luego otra cosa. Como si la calma hubiera encontrado descanso. ¿De tu esposa?, preguntó ella. Él negó con la cabeza una sola vez. Era de su hermana. Se quedó aquí un tiempo, después del incendio. Antes de que se marchara al este. Ella asintió despacio. Arreglaré la cintura, si no te molesta que lo conserve. Es tuyo. Cenaron en silencio. Pero no era un silencio pesado, solo tranquilo. Ella había vuelto a pelar papas, y él sazonó un poco de carne fresca de un conejo que había cazado. Después, él lavó los platos, y ella los secó. Antes de ir a dormir, cuando Eli se inclinaba para poner más leña al fuego, la voz de Clara lo detuvo. ¿Alguna vez piensas en dejar este lugar? Él se quedó quieto, el tronco aún en las manos. Antes sí, y ahora hay alguien más aquí. Ella no dijo nada, solo lo miró. El fuego tronó en la chimenea, arrojando destellos naranjas sobre su rostro. Él parecía cansado, marcado por los años, pero vivo de una manera que no había mostrado aquel primer día. Ella no sonrió. Tampoco apartó la vista. La mañana llegó gris y callada, con una neblina ligera que humedecía el rancho. De esas que hacen sudar las tablas del porche, y ponen inquietos a los caballos en el corral. Clara se movió más temprano de lo habitual. El cuerpo le dolía desde la cintura hacia arriba. Músculos que no usaba en años empezaban a despertar. No se quejó. Se incorporó en la cama. Ajustó el vestido verde, ceñido a la cintura con un cinturón improvisado. Lo había cosido con una correa vieja de silla, y rodó hacia la estufa donde las brasas de anoche todavía dejaban un calor tenue. Ahora se movía con un propósito sereno. Sus manos seguras, aunque en los hombros quedaba cierta lentitud. La costumbre de alguien que teme ser interrumpido o vigilado de cerca. Pero Eli nunca la agobiaba. Nunca la corregía. Jamás la tocaba sin pedirlo. Entró poco después del amanecer, el abrigo húmedo por la bruma, cargando un balde de madera lleno de huevos. Clara tomó un sartén y lo puso sobre la estufa antes de que él pudiera hacerlo. Él se detuvo un segundo. La miró y dejó el balde sin decir nada. Retrocedió. «Va a llover», dijo. Ella asintió. «Lo sentí en mis brazos anoche. Se ponen rígidos. ¿Te duele?» «No mucho, solo tiesos». Él se sirvió una taza de café. Ella quebró 3 huevos en el sartén.
Eli se apoyó en el marco de la puerta, callado por un rato. Luego dijo, «Pronto hablarán de ti en el pueblo». Clara no dejó de mover la comida. «Siempre han hablado. No de esta forma. Tú aquí. Conmigo». Ella deslizó el sartén un poco, para que no se quemara. «Que hablen». Sus ojos se quedaron en ella un momento más. Luego asintió una vez. Después del desayuno, Eli pasó la mayor parte del día reforzando el techo del granero. Clara se quedó dentro, ordenando lo que tenían de provisiones, etiquetando frascos, organizando frijol y maíz seco, afilando el viejo cuchillo de cocina con una piedra plana, como había visto hacer a su tía cuando era niña. No pidió permiso, ya no lo necesitaba. Esa tarde, las nubes por fin se abrieron. La lluvia cayó con fuerza, repentina y ruidosa sobre el techo de lámina. Clara rodó hasta la puerta y observó cómo caía en cortinas densas, empapando la tierra. En el campo, apenas distinguía a Eli regresando hacia la cabaña, el abrigo empapado, su cojera más notoria ahora, con el lodo chupando sus botas. Cuando subió al porche, ella ya había puesto un paño seco sobre la silla de la entrada y una toalla en la mesa. Él la miró, sorprendido. «No soy inútil», dijo ella. «Nunca lo dije», respondió él. Ella tomó la toalla y se la entregó. Al recibirla, sus dedos se rozaron, breves, cálidos, firmes. Él la miró y no retiró la mano enseguida. «Voy a calentar el guiso», dijo ella. Ella lo dijo. Él no la detuvo. Esa noche, cenaron junto al fuego. La lluvia no había cesado. El cuarto olía a humo de leña y carne. Y los únicos sonidos eran el golpeteo del agua y algún chasquido de las brasas. Después de la cena, ella dobló las toallas, limpió la mesa y sirvió una taza de café para cada uno. Eli no habló mucho. Pero esa noche dijo algo inesperado. «Siempre fuiste tan terca», Clara bebió despacio de su taza. «Tuve que serlo. Mi padre nunca soportó a las hijas que hacían preguntas. Después del accidente, me trató como si ya estuviera muerta, como si lo avergonzara con solo respirar». Eli no se inmutó, solo asintió un poco. «Es un cobarde». Ella lo miró de reojo. «Es sheriff. Sigue siendo un cobarde». La luz del fuego titilaba en el cuarto. Clara se acomodó en la silla. Su voz salió baja. «No preguntaste qué pasó ese día, cuando el caballo me tiró. Imaginé que lo contaría si importaba. No fue solo la caída. Yo estaba huyendo. De alguien que a mi padre no le agradaba. Lo veía a escondidas. Él se enteró. Discutimos. Corrí. El caballo se asustó. Mi columna se partió contra una piedra. Eli lo asimiló sin pestañear. Ese hombre al que veías se fue». La boca de Clara se endureció. «Nunca vino a la casa. Nunca me visitó en el hospital. Nunca escribió». Mi padre dijo, «Eso te pasa por meterte en los brazos de un hombre débil». La mandíbula de Eli se tensó. «Está equivocado». Ella lo observó. «¿Piensas que estoy rota?» No respondió sin dudar, solo cansada. «Como yo». Ella bajó la mirada, el pecho apretado. «A veces no sé ni por qué sigo luchando». «Por ti misma», dijo Eli. «Eso basta». Más tarde, mientras ella se preparaba para dormir, él se detuvo cerca de la puerta, no del todo listo para salir. «Puedo hacerte algo mejor. Un banco. Algo que puedas usar afuera para sembrar, si quieres». Ella lo miró. «¿Crees que me voy a quedar? Aún no te has ido». Clara soltó un suspiro. No había notado que lo tenía contenido. «Entonces sí, lo quiero». Y después, sin pensarlo, sin detenerse demasiado, ella tomó su mano. No para atraerlo, solo un roce, para decirle que seguía ahí. Eli no se apartó. Dejó que sus dedos se entrelazaran, y por un momento no existía el sheriff.
Ni el accidente, ni el pasado, solo dos personas que no habían huido. La lluvia se despejó durante la noche, dejando el aire limpio y la tierra cubierta de lodo fresco. Al amanecer, el sol ya se había abierto paso y calentaba las tablas del porche. Unas aves picoteaban los charcos, cerca del corral, dentro de la cabaña. Clara estaba sentada junto a la ventana abierta, una taza de peltre con agua tibia en las manos, escuchando el silencio. Sus dedos seguían el borde lentamente. Llevaba otra vez el vestido verde de algodón, ahora ceñido a la cintura, el cabello recogido de manera sencilla. No para nadie, solo por sentirse ordenada. Limpia, como si otra vez perteneciera a su propia piel. Eli ya estaba afuera, clavando estacas de cerca en el potrero norte, donde la lluvia había aflojado los postes. Clara escuchaba el golpe constante de cada martillazo, rítmico, firme. Empezaba a aprender sus rutinas. Él no hablaba cuando trabajaba. No silbaba. No murmuraba. Solo hacía. Y de algún modo, eso la hacía respirar más tranquila. Hacia media mañana, Eli volvió a la cabaña, los brazos manchados de tierra, una línea de sudor bajo el cuello de la camisa. Se lavó en el lavamanos. Luego la miró. ¿Ya saliste hoy?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Pensé esperar a que se secara el lodo. Mis ruedas no llevan bien quedarse atoradas. Él asintió apenas y tomó un trapo para secarse el rostro. Luego dudó un segundo. Hice el banco, allá junto al gallinero. Las cejas de Clara se alzaron un poco. Eso fue rápido. No dormí mucho. Ella no preguntó por qué. Simplemente rodó hacia la puerta, y él la siguió por la rampa. El sol de la mañana le iluminó las piernas al avanzar, calentando la tela de su vestido. Sus manos se aferraban firmes a las ruedas, guiándose por el sendero de tierra. Más allá del gallinero, contra la cerca, cerca de un pedazo de tierra abierta, estaba un banco de madera. Bajo. Sólido. Con una superficie larga lista para colocar herramientas o canastas. A un lado, una caja de siembra a medio armar. Ella se acercó y apoyó la mano sobre la madera lisa. «¿Hiciste esto anoche?» Él asintió. Lo miró directo. ¿Por qué él sostuvo su mirada sin dudar? «Dijiste que querías quedarte. Supuse que eso significaba que querías trabajar». A Clara se le apretó el pecho con esas palabras. Desvió la vista hacia la caja de siembra. «Podríamos poner hierbas aquí. Tal vez cebollas en primavera». Eli se agachó junto a la caja, probando las esquinas. «Podemos empezar a limpiar este lado mañana». Ella sonrió apenas. «Hace mucho que nadie me dejaba construir nada. Ahora puedes». Pasaron casi todo el día afuera. Clara practicó mover su silla sobre terreno irregular. Eli trajo más tablas y dejó que ella las ordenara y eligiera cuáles guardar. En un momento, cuando ella se estiró demasiado y la silla se inclinó, él estuvo enseguida a su lado. Su mano firme en el reposabrazos, la otra en su espalda. «Ya lo tengo», murmuró ella. «Lo sé», contestó él, pero no la soltó hasta que estuvo estable de nuevo. Esa tarde regresaron a la cabaña antes del anochecer. Eli entró con leña mientras Clara limpiaba la mesa. Cenaron despacio. Ella preguntó por la sierra al este de la propiedad, y él le contó que llevaba a un arroyo a unos 3 kilómetros. «¿Alguna vez pescaste?», preguntó él. «Solía hacerlo con mi primo antes del accidente. Iremos un día», dijo como si ya estuviera decidido. Tras terminar la comida, ella rodó hacia el fuego y dejó su taza en el suelo junto a sí. Eli se sentó frente a ella trabajando una correa de cuero en una hebilla oxidada. «Nunca me dijiste por qué dejaste el pueblo para siempre», dijo ella. Él no levantó la vista. «Después del incendio ya no quedó nada ahí. La gente me miraba. Querían ser amables, pero igual miraban». Ella asintió. «Conozco esa mirada». Él la miró un instante y algo en su rostro se suavizó. Lo justo para que el silencio se sintiera más cálido que las palabras. «¿Crees que la gente vendría a buscarme otra vez?», preguntó ella. Eli lo pensó.
Tal vez, pero no de inmediato. El orgullo de Mercer no le permitirá admitir que te entregó, no a menos que ande borracho o enojado, y suele estarlo casi todas las noches. Ellie no respondió. Clara se inclinó un poco hacia adelante. ¿No quieres preguntar cómo era en el pueblo? En esa casa. Supuse que si alguna vez necesitabas decirlo, lo harías. Ella respiró hondo. Me hacía quedarme arriba casi todos los días. No quería que nadie me viera en la silla. Decía que lo hacía ver débil. Una vez me ordenó ponerme un chal para tapar los brazos. Decía que me veía enferma. Una noche borracho, me dijo que hubiera preferido que muriera cuando caí. La mandíbula de Eli se tensó despacio y fuerte. Dijo que arruiné su nombre, agregó ella, como si lo hubiera hecho a propósito. Él la miró de verdad y dijo, «Ese hombre no sabe ni lo más mínimo de ti». Su voz salió más baja entonces. Solía preguntarme si alguien alguna vez lo sabría. Yo sí, dijo Ellie firme y sin titubeos. La habitación quedó inmóvil. El fuego tronó una vez en la chimenea. Ella quiso alcanzar de nuevo su taza, pero sus dedos vacilaron. En lugar de eso, las dejó sobre su regazo y lo miró frente a frente. «¿Me ayudarías con algo?», preguntó. «¿Qué es?» «Quiero sentarme a tu lado». «En el suelo, no en esta silla». Él se detuvo, luego se levantó despacio y caminó hacia ella. Con cuidado se inclinó, deslizó un brazo bajo sus rodillas y el otro detrás de sus hombros. Ella se sostuvo de su cuello no por necesidad, sino para equilibrarse. Él la bajó sobre una cobija que ella había acomodado antes justo frente al fuego. Clara se inclinó un poco contra él, buscó sostenerse. Su costado quedó pegado al de él más de lo necesario. Él no se apartó. «No quiero que me miren como si estuviera rota nunca más», susurró ella. «No lo estás». Él giró a verla. Su rostro se suavizaba con la luz de las llamas. La lágrima en la comisura no llegó a caer. Él alzó la mano despacio con cuidado y apartó su cabello detrás de la oreja. Luego se inclinó firme y sin apuro y la besó una vez. Directo, cálido, honesto. Ella se permitió responderle. No hablaron más después de eso. Solo se quedaron ahí sentados en el suelo, dejando que el calor del fuego y del otro hicieran lo demás. A la mañana siguiente la cabaña tenía otro silencio. No el de antes, cargado de distancia o dudas, sino uno más asentado. El tipo de silencio que queda después de que algo no dicho cambia entre dos personas. Algo real. Ellie despertó temprano como siempre. Estaba de pie en el borde del cuarto donde otra vez había dormido en el suelo no lejos de la chimenea. Clara seguía en el catre. La había cargado de vuelta allí cuando ella se durmió junto al fuego la noche anterior. Su peso lo había sorprendido otra vez. No por lo ligera, sino por lo natural que era tenerla en brazos. Como si encajara ahí, nada de eso le resultó extraño. Ahora con ella respirando tranquila, el rostro vuelto hacia la luz de la ventana, la miró un instante más de lo normal. Luego salió al frío de la mañana. Clara despertó con olor a humo de leña y tocino. La cabaña estaba más cálida de lo habitual. La estufa ya encendida, una sartén lista para el desayuno. Se incorporó despacio, ajustando los tirantes del vestido que se le había deslizado del hombro durante la noche. Lo acomodó con una mano, luego tomó el pequeño espejo sobre el lavamanos. Su cabello enredado en las puntas, los ojos pesados de sueño, pero su rostro distinto ahora. Menos a la defensiva. Más segura. Cuando Ellie regresó, ella ya estaba en la mesa acercando su silla. «¿Dormiste bien?», preguntó él. Ella asintió. «Mejor que la mayoría de las noches. La espalda no estuvo tan rígida. Me dijiste que sabías coser». «Eso sigue siendo cierto». Ella lo miró con curiosidad. «Sí, porque encontré un rollo de lona en el granero. Pensé que podrías ayudarme a hacer fundas nuevas para las monturas. Las mías ya se están rompiendo. Puedo hacerlo». Comieron juntos en silencio, pero un silencio distinto ahora. Uno que daba paz. Más tarde Clara trabajó en la mesa estirando la lona, marcando moldes con un pedazo de gis que Ellie había tallado. Afuera el viento arreciaba el cielo tornándose gris amarillento. Una tormenta se acercaba, aunque por ahora el tiempo aguantaba.
Mientras cosía, preguntó: Eli, dijiste que tu esposa murió en el incendio. ¿Alguna vez hablaste con su familia después? Él se detuvo de partir la leña cerca de la estufa. Una vez su hermano vino hasta acá, me culpó. ¿Por qué por no estar? Yo estaba en Tucson buscando alambre para las cercas. El fuego empezó en la chimenea. La chimenea tenía una grieta. Nadie lo sabía. Clara bajó las manos. Y tu hijo apenas 2 años. Los dos dormían. Ella no dijo nada más. No hacía falta. Solo lo miró. Vio la carga en sus hombros y lo dejó terminar sin interrumpir. Él no soportaba la lástima. Ahora ella lo entendía. Después de eso no hablé con nadie por casi 1 año, dijo él. Solo trabajaba, arreglaba cosas que ni necesitaban arreglo. Me sentaba en la mesa sin comida y ahora te hablo a ti. Ella sonrió apenas y estiró la mano para tocar la suya sobre la mesa. Él lo permitió. Esa tarde un jinete apareció por el sendero. Clara lo vio primero por la ventana y sintió un nudo en el pecho. Un muchacho 20 años, quizá con placa de ayudante del pueblo, y montado en un alazán flaco. Eli salió antes de que el joven desmontara. «¿Usted es Decker?» «Soy yo», respondió Eli. «El sheriff Mercer mandó un recado. Dice que quiere a la muchacha de vuelta para el fin de semana. Que fue generoso, pero ya es hora de que regrese a casa». Los ojos de Eli no cambiaron. Ella no va a volver. Es su hija. Es una mujer adulta. El muchacho se vio incómodo. «Yo solo transmito el mensaje. Ya lo hiciste». Sin más, el joven giró el caballo y se marchó. Cuando Eli regresó a la cabaña, Clara estaba rígida en la silla junto a la mesa. «Así que me quiere de regreso», dijo ella. Él no decide. Ya imaginaba que tarde o temprano vendría. Eli la miró. «¿Tienes miedo?» «No de él», dijo ella. «Me da miedo que me arranquen de aquí. De ti. De esta calma. No vas a irte a ningún lado». Ella lo miró de cerca. «¿Lo crees de verdad?» «Sí». Esa noche volvió a sentarse junto al fuego, ahora más cerca de él. La distancia entre los dos se había acortado en todos los sentidos. Se recargó en su hombro sin vacilar. Su mano descansó cerca de su rodilla. Él giró un poco la cabeza y habló en voz baja. «No he estado con una mujer desde antes del incendio. Yo no he estado con un hombre desde antes de la caída». Él la miró entonces. De verdad la miró. La mano de ella se movió hacia su pecho, lenta, decidida. Sus ojos nunca se apartaron de los de él. «¿Me deseas?», preguntó ella. «Sí», dijo él bajo, pero seguro. «Entonces tócame». Eli se inclinó firme y contenido y la besó, más profundo esta vez sin titubeo. Sus manos le sujetaron el rostro, los pulgares rozando sus pómulos. Ella lo atrajo hacia sí, los brazos deslizándose por sus hombros, anclándose como si hubiera esperado años para sentirse tan segura. Su boca se movió a su cuello. A la clavícula sus dedos recorrieron el borde del vestido y se detuvieron en la piel donde la tela se había roto días atrás. Clara dejó escapar un aliento hondo. Su cuerpo tenía límites, pero su deseo no. Él la levantó otra vez despacio y con firmeza y la recostó con cuidado en el catre. La luz de la lámpara parpadeaba en el cuarto. Ella guió su mano a la cintura y su caricia fue cuidadosa, reverente. Se desvistieron sin hablar despacio, haciendo que cada movimiento se entendiera deliberado. Cuando él la tocó de verdad, la tocó. Lo hizo como si no estuviera rota. Y cuando ella lo sostuvo, lo hizo como si él no hubiera sido arrebatado antes. Permanecieron así hasta bien entrada la noche, envueltos en respiros compartidos y silencio, sin promesas dichas, sin miedos nombrados. Solo presencia, solo el acto firme de quedarse. A la mañana siguiente todo estaba quieto, sin viento. El aire guardaba el aroma tenue de cedro quemado de la chimenea y un peso de algo que había cambiado, pero no necesitaba explicación. Eli fue el primero en moverse, sentado al borde del catre en la luz gris que entraba por la ventana. Miró a Clara aún envuelta en la colcha. El cabello suelto sobre un hombro, la respiración serena.
su vestido doblado con cuidado en la silla junto a la cama. Nunca había sentido un silencio tan pleno. Se levantó, se vistió despacio y salió. El cielo estaba bajo de nubes, pero la luz tenía esa claridad abierta que queda después de varios días de lluvia. Unos gorriones picoteaban sobre los postes del corral trinando suave. Dentro, Clara despertó con el sonido de la puerta mosquitera cerrándose despacio. Estiró los brazos, acomodó la manta sobre su pecho y se incorporó como pudo. El cuerpo le dolía, pero no de dolor, más bien como si los músculos hubieran recordado algo olvidado. Se vistió y se peinó con un cepillo de mango de marfil que había encontrado en un cajón días antes. Miró su reflejo en el espejo rajado. Había una suavidad en sus ojos que no veía en años. Ya no parecía alguien de paso. Parecía echar raíces. Ellie regresó mientras ella arreglaba el cuello de su vestido. «El café ya está listo», dijo él. Ella asintió. «Yo traigo las tazas». Se movieron en un ritmo callado. Dos personas que ahora compartían algo no dicho, pero firme. Durante el desayuno no hablaron de la noche anterior. No hacía falta. Más tarde Clara trabajó en el huerto mientras Ellie serruchaba madera para un nuevo portón. El huerto aún era pequeño. Solo un pedazo de tierra limpia con hileras marcadas con varas y mécases, pero era suyo. Se apoyaba en el banco que él le había hecho y cavaba con una pala de mano lenta, pero decidida. Los brazos le dolían, pero no se detenía. Al mediodía, Ellie le llevó agua y se sentó a su lado en la tierra. Se secó la frente con el dorso de la mano y miró hacia la cerca. «Vendrá él mismo la próxima vez», dijo. Ella no preguntó quién lo sabía. «No voy a irme con él», respondió segura. «Lo sé, pero si viene enojado, no vendrá solo». Clara se limpió las palmas en un trapo. «¿Pelearías contra él? Protegería lo que es mío». Ella lo miró. «Y eso soy yo». Él volteó hacia ella. «Si tú quieres serlo». Ella no contestó con palabras. Solo estiró la mano y la puso sobre la de él. Al caer la tarde las nubes se habían cerrado, y el viento soplaba fuerte desde el oeste. Ellie aseguró las puertas del granero, mientras Clara terminaba de colgar la ropa lavada. Al poner la última tela en la cuerda, notó movimiento a lo lejos, dos jinetes bajando despacio por el camino. Entrecerró los ojos, el corazón apretado. Ellie lo llamó ella con la voz baja pero apremiante. Él dio la vuelta al granero, el rifle ya en la mano. Los dos jinetes aparecieron a plena vista, el sheriff Mercer y uno de sus ayudantes. Clara reconoció los hombros anchos y la postura altiva de su padre incluso desde lejos. Se detuvieron a 20 pasos de la casa. «¿Sabía que te encontraría todavía aquí?», gritó Mercer. Eli se colocó entre la casa y Clara, firme con las piernas abiertas. «Ya te lo dije», Mercer desmontó las botas crujiendo la hierba seca. «Esa es mi hija, yo no te di permiso de quedártela. Ella no es propiedad de nadie», respondió Eli con voz llana. «Está bajo mi techo, bajo mi nombre mientras yo lo diga. Ya no más». Clara rodó hacia adelante poniéndose en línea con Eli. Sus ojos se clavaron en los de su padre. «Lo dejaste claro cuando me trajiste aquí como un saco de trigo», dijo. Su rostro se endureció. «Quise darte una oportunidad. No solo te deshiciste de lo que no supiste enfrentar». Él dio un paso al frente. «No entiendes. Entiendo lo suficiente. Sé que te avergonzaba, que no soportabas que no caminara, que no sonriera cuando tú lo ordenabas, o que no te hiciera ver bien en el pueblo». «Estás confundida», bufó Mercer. «Ese hombre te está usando». Eli no se movió. El rifle seguía a su lado firme sin levantarlo. «Nunca la he usado», dijo. «Yo escuché, yo me quedé». Mercer miró a Clara. «¿Te vas a regresar a casa?» «No». Él apretó la mandíbula. «Te vas a arrepentir. Ya he sobrevivido a cosas peores». El ayudante se movió incómodo en la silla de montar. «Sheriff, ya basta», murmuró. Mercer miró a Eli y por un instante su expresión cambió, no con ternura, sino con certeza. Sabía que no iba a ganar esa vez. «Volverás a saber de mí», dijo montando de nuevo.
Hazlo, respondió Ellie. Se marcharon sin decir más. Clara soltó un respiro, las manos le temblaban. ¿Estás bien?, preguntó Ellie. Ella asintió. Solo cansada de fantasmas. Ellie tomó su mano otra vez. Aquí estás a salvo. Ella lo miró y esta vez sonrió. No una sonrisa cortés ni forzada, sino real. Los días siguientes retomaron un ritmo pero distinto ahora. Más firme, más seguro. Mercer no volvió, y el ayudante tampoco regresó por el sendero. Aún así, Ellie mantenía el rifle engrasado siempre al alcance. No lo decía, pero Clara lo veía en la manera en que revisaba el horizonte, y caminaba con más cuidado al revisar las secas. Ella no lo cuestionaba. Sabía lo que significaba para un hombre como él vivir esperando siempre que algo le fuera arrebatado. Clara tampoco se quedaba quieta. Cada mañana salía al banco del huerto y retomaba el trabajo. La tierra cedía poco a poco bajo sus manos y ella aprendía a conocerla. ¿Qué parte retenía más humedad? ¿Dónde golpeaba más fuerte el viento? ¿Dónde caía mejor el sol? Ellie le había enseñado a revisar la tierra, a hundir las semillas sin enterrarlas demasiado. No solo estaba cuidando algo, estaba construyendo algo que podía perdurar. Una tarde, mientras trabajaba en los surcos, Ellie llegó con 2 tazas de peltre con café ya frío. Le dio una y luego se sentó a su lado en el banco. ¿Piensas sembrar todo Arizona?, preguntó. Ella sonrió apenas. Solo lo suficiente para no cenar frijoles secos todas las noches. Tan mal está, he pasado peores. Se quedaron en silencio bebiendo café, viendo cómo el viento corría por los cerros. Clara se movió un poco, sus dedos recorriendo el asa de la taza. ¿Crees que algún día seré más que esto, más que solo un cuerpo en una silla? Ellie la miró. Ya lo eres. Ella sostuvo su mirada. Lo dices como si fuera sencillo. Lo es, dijo él. Quieres seguir viva. Trabajas. ¿Te importa algo? Eso es más de lo que muchos hacen. A ella se le apretó la garganta. Nunca me preguntaste si quería irme. Lo hubieras dicho si así fuera. No quiero. Lo sé. Él puso su mano sobre la de ella. Pero si algún día lo deseas, no te detendré. Yo mismo te llevaría al pueblo, te buscaría un mejor lugar, y me aseguraría de que tuvieras lo necesario. Ya tengo lo que necesito, dijo ella firme ahora. Te quedaste. Nadie más lo había hecho. Esa noche se bañó a la luz del fuego. Ellie cargó el agua y la vertió despacio en la palangana junto a la chimenea. No la miró desnudarse, no lo necesitaba. Ella dejó que el vestido cayera de sus hombros, su cuerpo marcado por el tiempo y la sanación. Pero no se cubrió cuando él regresó con un paño limpio. Ella lo miró tal como era, y él la recibió con la misma calma de siempre. Después rodó la cama hasta quedar junto a él. Ellie la llamó ella con la voz baja pero apremiante. Él rodeó el granero, el rifle ya en la mano. Los 2 jinetes aparecieron a la vista, el sheriff Mercer y uno de sus ayudantes. Clara reconoció desde lejos los hombros anchos y la postura altiva de su padre. Se detuvieron a 20 pasos de la casa. «Pensé encontrarte todavía aquí», gritó Mercer. Ellie se puso entre la casa y Clara plantado con las piernas abiertas. «Ya te lo dije», dijo Mercer mientras desmontaba las botas, crujían la hierba seca. «Esa es mi hija, no te di permiso para quedártela». «Ella no es propiedad», respondió Ellie con voz llana. «Está bajo mi techo y bajo mi nombre, hasta que yo diga lo contrario. No volverá». Clara rodó hacia adelante colocándose al lado de Ellie. Sus ojos se fijaron en los de su padre. «Lo dejaste claro cuando me trajiste aquí como si fuera un costal de trigo», dijo. El rostro de Mercer se endureció. «Intenté darte una oportunidad. No te deshiciste de algo que no supiste enfrentar». Él dio un paso al frente. «No entiendes». «Entiendo lo suficiente. Sé que te daba vergüenza, que no soportabas que no caminara, o que no sonriera a tu mandato, o que no te hiciera quedar bien en el pueblo». «Estás confundida», bufó Mercer. «Ese hombre te está aprovechando». Eli no se movió. El rifle quedó a su lado firme sin alzarse. «Nunca la he usado», dijo. «La escuché. Me quedé». Mercer miró a Clara.
Tendrás que volver a casa. No. La mandíbula de Clara se apretó. Te vas a arrepentir. Ya he pasado por peores. El ayudante se removió incómodo en la montura. Sheriff, ya basta, murmuró. Mercer miró a Eli, y por un instante su expresión cambió. No era ternura, sino la certeza de que no ganaría. «¿Sabrás de mí otra vez?», dijo Mercer subiendo al caballo. «Hazlo», replicó Eli. Se marcharon sin más. Clara expiró, las manos le temblaban. «¿Estás bien?», preguntó Eli. Ella asintió, solo cansada de fantasmas. Eli tomó su mano otra vez. «Aquí estás a salvo». Ella lo miró, y por primera vez de verdad sonrió. No una sonrisa cortés ni fingida, sino una sonrisa genuina. Los días recuperaron un ritmo pero distinto, más firme, más seguro. Mercer no volvió y el ayudante tampoco regresó por el camino. Aún así, Eli mantuvo el rifle aceitado y cerca. No lo decía en voz alta, pero Clara lo veía en cada mirada al horizonte y en la cautela con que revisaba las cercas. Ella no lo cuestionó. Sabía qué significaba para un hombre como él vivir esperando que algo le fuera arrebatado. Clara tampoco se quedó quieta. Cada mañana, ella salía al banco del huerto y retomaba la labor. La tierra cedía bajo sus manos, y ella aprendía su ritmo, qué parte retenía humedad, dónde pegaba más el viento, dónde daba mejor el sol. Eli le enseñó a palpar el suelo, a hundir las semillas sin enterrar demasiado. No solo cuidaba algo. Estaba construyendo algo con posibilidad de durar. Una tarde, mientras trabajaba los surcos, Eli llegó con 2 tazas de peltre con café frío. Le alcanzó una y se sentó a su lado en el banco. «¿Vas a plantar todo Arizona?», preguntó. Ella sonrió apenas. «Solo lo suficiente para no cenar frijoles secos cada noche. Tan mal he visto peores». Se quedaron en silencio bebiendo café, viendo el viento moverse sobre los cerros. Clara rozó el asa de la taza con los dedos. «¿Crees que alguna vez seré más que esto? Más que un cuerpo en una silla?» Eli la miró. «Ya lo eres». Ella sostuvo su mirada. «Lo dices como si fuera fácil». «Lo es», dijo él. «Quieres seguir viva. Trabajas. ¿Te importa algo?» «Eso ya es más de lo que muchos hacen». La garganta de Clara se apretó. «Nunca me preguntaste si quería irme. Lo sabrías si así fuera. No quiero que te vayas». «Lo sé». Él posó la mano sobre la suya. «Si algún día lo deseas, no te detendré. Yo mismo te llevaría al pueblo, te buscaría un lugar mejor y me aseguraría de que tuvieras lo necesario». «Ya tengo lo que necesito», dijo ella firme. «Te quedaste». Nadie más lo había hecho. Esa noche se lavó a la luz del fuego. Eli cargó el agua y la vertió con cuidado en la palangana junto a la chimenea. No la miró desnudarse, no hacía falta. Ella dejó caer el vestido de los hombros. Su cuerpo reflejaba tiempo y cicatrices, pero no se cubrió cuando él volvió con un trapo limpio. Lo miró tal como era. Y él la recibió con la misma calma que siempre. Luego rodó la cama hasta quedar junto a él. «Estás avergonzado de ti mismo, de cómo me trataste cuando más te necesitaba». El ayudante junto a Mercer, el mismo joven de antes, miró entre los dos. Luego despacio echó su caballo un paso atrás. No quería mezclarse en lo que estaba por estallar. Los dedos de Mercer se crisparon. La mano de Eli bajó hacia el rifle, pero aún no lo levantó. Mercer miró a Clara por última vez, y algo en su rostro se resquebrajó. Tal vez orgullo, tal vez control. Entendió que ya había perdido. No solo la discusión, la había perdido a ella. Ella no iba a regresar. Escupió con amargura en la tierra. Luego giró hacia su caballo. «Quédate aquí y pudre con él si eso quieres. Pero no esperes que alguien venga a salvarte cuando las cosas se pongan mal». «Nunca necesité que me salvaran», respondió Clara. «Solo alguien que no me dejara sola». Se alejaron a caballo. El polvo tardó en asentarse, pero el peso desapareció de golpe. Eli se volvió hacia ella. Su rostro parecía no haberse movido durante todo el enfrentamiento, pero sus hombros cedieron apenas. «¿Estás bien?», preguntó. Clara asintió.
Mejor que nunca. Él se agachó junto a ella, una mano en la rueda de su silla, la otra apartando un mechón de cabello detrás de su oreja. No volverá. Eso fue lo último. Lo sé, dijo ella, porque este ya es mi hogar, y no pienso soltarlo. Esa semana plantaron cebollas en el huerto. La tierra estaba blanda por las lluvias recientes. Clara trabajaba con las mangas arremangadas, sudor en la sien. Ellie se movía a su lado firme como siempre. Hablaban poco, pero no hacía falta. Ella llevaba las cuentas del rancho, ahora escribía. Sumaba, planeaba lo que había que intercambiar. Ellie le entregaba hasta la última moneda sin preguntar. Ella mantenía los números en orden. Nadie antes había confiado en ella de esa forma. En el pueblo corrían rumores. Algunos se reían por lo bajo. Otros miraban a Ellie con recelo cuando iba por sal o clavos. Pero nadie se lo decía en la cara. Y nadie se atrevió a cabalgar de nuevo hasta el rancho. Ese verano Clara talló un pequeño letrero de madera y lo clavó en la entrada. Rancho Decker. No como señal de posesión, sino como elección. Ya no era Clara Mercer. Ahora era Clara Decker, y había decidido ese nombre. A principios de otoño llevó la mano a su vientre mientras descansaba en la cama. La palma quieta. Ellie yacía a su lado, un brazo suelto sobre su cadera. «Creo que podría estarlo», susurró ella. Él la miró. «Estoy atrasada y esta semana me enfermé 2 veces». Ellie no sonrió. No de inmediato. Pero sus ojos se llenaron de algo más profundo. Segura, ella asintió despacio. «Todavía no. Pero lo creo». Él se acercó más, besó su frente y luego sus labios. «No estás rota», murmuró. No contestó ella, presionando su mano contra la de él. «Nunca lo estuve». Se quedaron así. 2 personas que no buscaban milagros, solo un lugar donde quedarse, y alguien con quien quedarse. Y lo encontraron. El viento se deslizó suave sobre las colinas, y la tierra los sostuvo firmes. Esta vez nada les sería arrebatado. Esta vez lo conservarían.